Muy bien, Felipe. Preséntese, amigo, por favor. ¿Perdón? Preséntese, por favor. ¿Para qué? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Abad Colil. Yo soy profesor de educación física, magíster en ciencias de la motricidad humana y doctor en ciencias de la salud. Actualmente me desempeño como director de la licenciatura en ciencias del deporte y la actividad física de la Universidad Santo Tomás de Valdivia. ¿Cómo fue? Primero que todo, una pregunta como para ir conociendo un poco más. ¿Cómo fue ese salto de la motricidad hacia las ciencias de la salud, actividad física? Es que el enfoque que tenía ese magíster en ciencias de la motricidad humana era un enfoque integral que también contemplaba las ciencias biológicas, la biomecánica, la nutrición, por un lado, y por otro lado aspectos más de motricidad y de ciencias sociales. Era Te cortó el audio, ahí sí. Ah, perfecto. Igual interesante ese cambio, porque uno podría decir que en realidad poca razón tiene y tiene mucho que ver. Por eso te preguntaba. Para estar un poquito, ¿cómo definirías tú la fuerza? ¿O cómo vamos a partir con eso? Sí, la capacidad de, bueno, hay muchas definiciones de fuerza, la capacidad de un cuerpo de formarse, la capacidad de una estructura osteomuscular de someterse a una resistencia, de oponerse a una resistencia, de sostener una resistencia, de detener la velocidad de una resistencia. Eso básicamente. El, la capacidad del cuerpo humano de trabajar en contra resistencia, yo creo que sería como una definición bastante global y que aplique a todos los ámbitos sin dejar fuera otras cosas. Y obesidad, Bueno, debería ser el exceso de grasa corporal, pero la definición están basadas en el IMC, que se supone que es una estimación de la masa grasa, pero yo lo definiría como el exceso de masa grasa en una persona. bueno, como estamos con el tema de los niñas, niños y adolescentes, ¿cómo podríamos nosotros como profesional de la actividad física diferenciar entre sobrepeso y obesidad? Bueno, actualmente se hace por los rangos de corte del IMC, pero las modalidades de trabajo en realidad no son muy diferentes. Son adaptaciones biomecánicas que se hacen en ciertos ejercicios. Y porque el perfil cardiometabólico la verdad es que no difiere mucho entre una persona, un niño con sobrepeso u otro con obesidad. Pero, por ejemplo, con nosotros de la actividad física, cuando trabajamos con los niños, ¿tú recomendarías estrictamente que los pesáramos y con la altura debería servir? Deberían utilizarse otros métodos que fuesen un poco más precisos para estimar al menos el porcentaje de grasa, como, no sé, la bioimpedancia eléctrica. Podría ser un método porque la antropometría se ve un poco limitada, ya que un caliper en pliegues muy gruesos pierde precisión porque la apertura es muy amplia. Claro. Y tener cuidado con este tema del respeto por el niño, que hoy en día es súper importante. Entonces ahí el trabajo con los papás, ¿crees que también sería eh, una buena forma de educar y entrar a este tema para poder incidir mejor? Sí, yo cuando he trabajado en Valdivia, trabajamos en colegios con niños con sobrepeso, trabajábamos con niños con sobrepeso y obesidad y adolescentes y se hacía una reunión con apoderados y se les explicaba primero, se desmitificaban algunas cosas como que se limita el crecimiento del niño, puede haber mayor riesgo de lesiones y se le hacía una presentación en PowerPoint donde se iban abordando todos los mitos y después explicando cuáles son los reales efectos, la seguridad del entrenamiento de fuerza y los beneficios y los apoderados se ven bastante interesados, consultan harto, preguntan harto y no tuvimos ningún caso de algún apoderado que dijera no quiero que mi hijo participe. Fueron todos bienvenidos. Ah, perfecto. Cuéntanos un poquito más de ese proyecto, de ese programa. Sí, era en colegios municipales de Valdivia y trabajábamos en circuitos, no teníamos mucha implementación en ese lugar, así que se trabajaban circuitos de fuerza y durante un mes y después se pasaban a trabajar de dos series por ejercicio. Eran circuitos como de 8 ejercicios, 9 ejercicios, lo ejecutaban estudiantes de pedagogía en educación física de una Perfecto. universidad valdiviana. ¿Respondieron bien la población? Sí, súper bien, súper bien. En composición corporal no se vieron cambios.
pero sí en la presión arterial hubo disminuciones significativas y también en el índice de resistencia a la insulina, en OMAIR, fue donde más vimos cambios. ¿Y esos niños los siguen controlando o fue el proyecto de... Yo creo que fue el proyecto, no lo sé, pero dudo que siga ejecutándose un programa de esa magnitud. Una pregunta, ¿cómo un tejido adiposo afecta los factores de desarrollo óptimo y funcionamiento de los distintos sistemas? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Cómo el tejido adiposo afecta a los factores de desarrollo óptimo y funcionamiento de los distintos sistemas? Bueno, básicamente porque la grasa corporal genera adipoquinas y hay ciertas adipoquinas que podrían dañar otros órganos del cuerpo humano a nivel de la funcionalidad, porque las estructuras biomecánicas es más difícil para el miembro inferior moverse, se empiezan a desarrollar alteraciones posturales por la obesidad y limita no solo factores fisiológicos, sino que factores biomecánicos que son parte de la salud integral de un niño o un adolescente. Y también tenemos otra limitación, que es la limitación psicoemocional. Niños se ha evidenciado que niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad presentan problemas psicoemocionales porque su autoestima es más baja, tienen menos niveles de confianza y sus relaciones sociales no son agradables. Y la evidencia científica dice que el entrenamiento de fuerza es capaz de incrementar esos niveles de autoestima, de autoconfianza y sus relaciones sociales que sean más agradables porque perciben su cuerpo de otra forma. Esa repercusión que tú acabas de nombrar a nivel motriz, que es tu experticia, ¿has visto cambios significativos en ciertas niñas, niños? ¿En qué variable, perdón? En la variable de motricidad, motor de los niños. ¿Afecta un poco el desarrollo? Sí, al trabajar la musculatura del core, se ven diferencias en la columna vertebral, por ejemplo, la hiperlordosis lumbar, que en muchas ocasiones suele haber, disminuye, a veces significativamente, a veces no, pero la calidad de la marcha mejora. No sé específicamente, no soy biomecánico, no sé específicamente por qué factores, pero la marcha se ve mejorada, tanto observado por nosotros como lo manifiestan los propios niños y adolescentes y niñas. Por otro lado, ¿cómo podemos evaluar la fuerza en niñas y niños y adolescentes? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo? Depende de la implementación. Si contamos con máquinas de gimnasio, nosotros utilizamos directamente una RM. Se ha demostrado que en niños y adolescentes en general, con o sin sobrepeso, no hay absolutamente ninguna limitación para medir la fuerza máxima a través de una repetición máxima, siempre y cuando la técnica sea la adecuada. Y también ocupamos fuerza de presión manual, dinamometría. Entonces, aquí hay una pregunta un poquito que me gustaría darle énfasis. ¿Cómo la fuerza combate los daños producidos por las adipoquinas? Bueno, el ejercicio de fuerza produce mioquinas, muchas de las cuales pueden contrarrestar el efecto de moléculas que sean nocivas para distintos órganos del cuerpo humano. Las mioquinas provocan cascadas de reacciones moleculares que son capaces de mejorar el perfil bioquímico y el perfil orgánico en general, dependiendo de la dosis de ejercicio. Y hay una pregunta, dice Caro-Rego, dice, ¿fuerza con el peso del propio cuerpo o mancuernas? Se puede de las dos formas. Muchas veces y sobre todo en niños, niñas y adolescentes con sobrepeso y obesidad, el ejercicio con el peso corporal puede ser más intenso que el ejercicio con mancuernas u otra implementación de ejercicios para contrarresistencia. Por ejemplo, un niño con sobrepeso y obesidad, al hacer un push-up, es muy probable que no pueda realizar ninguna repetición, y lo he visto.
les cuesta mucho, pero si vamos a un press banca y trabajamos con una percepción subjetiva del esfuerzo de 5 o de 6, ya sea del entrenado o del entrenador, fácilmente va a poder realizar más de 10 repeticiones. Y a futuro, después de trabajar press banca con cargas de 5, 6 o 7, va a poder llegar a realizar un push-up. Entonces, yo diría que de los dos, con el peso del cuerpo y con sobrecargas, y no asumir que la sobrecarga es más intenso que el peso del cuerpo. Ahí hay que seleccionar el ejercicio de manera efectiva para esta persona o individuo. Sería. Claro, según su perfil. Por acá hay otra pregunta de la profe Valencia. Si hay diferencias en los aspectos psicoemocionales entre entrenamiento de fuerza y cardiovascular. La verdad es que sí podría ser, porque el entrenamiento de fuerza es capaz de modificar, no sé en realidad, me entró la duda, pero el entrenamiento de fuerza se ha evidenciado cuál es el factor por el cual los adolescentes con sobrepeso y obesidad se ven más, se incrementa su autoestima y autoconfianza, es porque empiezan a desarrollar más masa muscular y disminuir tejido adiposo. Entonces se consideran más atractivos para ellos mismos y también para los demás. Entonces tendríamos que comparar a lo mejor el ejercicio de resistencia, en qué tanto se demora en disminuir el tejido adiposo o qué tan atractivo vuelve un cuerpo, y ahí entramos en algo más complejo de la psicología, que es qué tipo de cuerpo es más atractivo. El cuerpo de un niño, de un adolescente que parece maratonista, el cuerpo de un niño que parece velocista, el cuerpo de un niño que parece levantador de pesas. Entonces la verdad es que es bastante relativo eso. Porque antiguamente, bueno, lo metí un poco en la psicología, que yo lo había leído, que la actividad aeróbica combatía mucho el tema emocional. Y poco a poco ha salido estos últimos estudios que la fuerza también hace un efecto positivo en la autoestima. Todavía ahí podríamos decir que hay, hay que ver qué es lo que más le acomoda a la persona dependiendo de lo que quiera. Claro, sí. Ahí dice la persona, no, perdón, dice Grande Pipe, coach en Solveal. Saludos de fondo. Un amigo por ahí. Perfecto. Sí, profe del diplomado, lo estamos. Ah, ya. Dice, profe Vane, dice, hoy muchos entrenadores plantean usar métodos de evaluación de la fuerza indirectos por los riesgos de lesión. ¿Qué piensa de eso y más aplicado en niños? La verdad es que la evidencia científica es bastante clara al respecto, y como mencionaba anteriormente, no hay limitaciones para para medir una repetición máxima en niños. No hay limitaciones osteoastromusculares o evidencia de lesiones, ni nada de ese tipo, cuando obviamente son profesionales calificados los que realizan el procedimiento. Con respecto a eso, eh, sería importante, por ejemplo, que el niño tuviera más cuidado de lo normal trabajando la fuerza, teniendo en cuenta que una lesión podría quedar una cicatriz o mayor posibilidad cuando sea más adulto en las etapas posteriores. Sí, de hecho se sugiere eso de que el niño adolescente esté en constante supervisión por el riesgo de lesiones de otro tipo. Muchas veces, no sé, se apretó un dedo con el disco, se le cayó un disco en el pie, porque estaban jugando, cosas así, más que lesiones desarrolladas propiamente tal durante el ejercicio. Y claro, supervisión también porque pueden poner más peso a la barra cuando no lo están mirando. Sí, se requiere una supervisión más estrecha, y no pueden estar solos desarrollando el ejercicio de fuerza. Caro Borrego dijo muchas gracias por la pregunta anterior. Entonces, aquí hay una pregunta un poquito ya a nivel país, creo yo. ¿Tú crees que los programas a nivel, valga la redundancia, del país que están implementados actualmente sean efectivos para combatir la obesidad? Yo creo que no, porque la inclusión de programas de entrenamiento de fuerza, de fuerza y potencia en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, en realidad en la salud pública en general, la inclusión del entrenamiento de fuerza y potencia no está considerada,
siendo que la evidencia científica dice resistance training is medicine. O sea, no se puede concebir la salud sin entrenar las fuerzas si queremos un desarrollo eficiente de la optimización de la salud de la población. Así que yo creo que están las políticas públicas mal enfocadas y es porque no hay formación de profesionales en el área y divulgadores que lleguen a intervenir en las políticas públicas para que esto empiece a cambiar desde arriba. Estamos atacando desde abajo, poco a poco, hacia arriba, pero esto debería desde arriba haber un cambio radical, capacitar profesionales del área de la actividad física y implementar el ejercicio concurrente o el ejercicio de fuerza. O es eso. Ahí lo ideal, bueno, yo siempre tenía la idea que ojalá el Ministerio de Educación se combinara con el de Salud para tener siempre una mejor eficiencia en estos programas. Pues, Sería maravilloso. perfecto. Aquí hay una pregunta, dice Mauro. Saludos. ¿Cuál es el número ideal de trabajo en grupos? ¿Debe ser grupos musculares? No lo sé. ¿En grupos musculares o en Debe ser. grupos de niños? Dice, saludos. ¿Cuál es el número ideal de trabajo en grupos? Solo eso. Ojalá si nos pudiera aclarar. Lo volvemos Yo creo a que, no sé, para que exista un óptimo control, no más de 10. Y también depende del número de profesionales, porque si tengo dos profesores o profesoras, a lo mejor cada uno puede trabajar un circuito con un grupo de 7. Si tengo 3, pueden trabajar hasta 21 personas. Si estoy solo, yo creo que más de 10 no es recomendable porque ya se pierde, más de 8 incluso ya no es recomendable porque se pierde la visión de la ejecución técnica del ejercicio de cada persona. Después de nuevo dice el profe Vane, aproximadamente desde qué edad se podría iniciar el entrenamiento de fuerza programado. Eso, la verdad es que desde muy temprana edad, de hecho, un niño, cuando se pone de pie, está realizando fuerza máxima. Hay trabajos de investigación en donde se ha trabajado ejercicios hasta el 60% de una RM en niños de 4 años con cáncer, con todo tipo de cáncer, porque se ha evidenciado que mejora la fuerza y, y soportan mejor las quimioterapias. Entonces, si hay estudios que dicen que desde los 4 años es relativo, pero en general, no sé, yo diría que desde que entran al ciclo escolar, desde los 6 años para adelante, creo que adaptando los programas no habría ningún inconveniente. De hecho, en el colegio se trabaja la fuerza cuando hacen caballito al hombro. Exacto. Ahí tienen bastante sobrecarga, más de la que deberían tener incluso. Dice Caro Reo, otra pregunta, dice, porcentajes del efecto del ejercicio versus la alimentación. Porcentaje del efecto del ejercicio versus la alimentación. Esas preguntas las he escuchado antes como la comparación entre nutrición o ejercicio, que es, si el objetivo es bajar de peso, el 100% es para la nutrición. Porque yo puedo incrementar mi gasto calórico en 1000 kilocalorías, pero si incremento incremento mi gasto calórico en 1000 kilocalorías, incremento mi ingesta calórica en 1000 kilocalorías, no voy a bajar de peso. Y ahora todo lo contrario, si no hago ejercicio y disminuyo mi gasto calórico en 1000 kilocalorías, sí voy a bajar de peso. Así que si el objetivo es bajar de peso, la nutrición lo tiene todo en sus manos. Claro, es importante definir ese objetivo porque ahí todo se va ordenando las variables para ese objetivo. Entonces, hay que definir. Claro. Ahí dice Mauro de nuevo, dice, ¿has trabajado en centros de salud? ¿Perdón? ¿Has trabajado en centros de salud? No, solo he hecho investigación en centros de salud. El grupo justo de personas, estábamos hablando. Dice Mauro, dice, el programa de salud escolar APS, de consultorio, está enlazado con los colegios del sector. El ¿No? programa de salud escolar en APS, dice entre paréntesis, ¿Ya? consultorio, está enlazado con los colegios del sector. Ya. Yo nunca lo he visto, pero ahí hay como, yo creo que ahí hay un tema, lo que conversábamos recién, de que tiene que estar más conectado. Sí, qué bueno que existan lugares donde lo estén.
debería ser así. Y ojalá se vean resultados. Después dice Orlando Sebastián, un saludo. Lo importante eso de que la fuerza, justo tocó ese tema de la alimentación, porque va a depender de yo justo quería contarte eso, porque al fin y al cabo hoy en día está súper de moda, o sea, antiguamente se decía que la nutrición era un 70 y el 30% Mm. era de ejercicio, y la verdad es que la experiencia poco a poco ya todos nos estamos dando cuenta que es 100 y 100, súper importante. Exacto. Entonces, tú cuando has hecho estos programas de la fuerza en la salud y hay alimentación acorde en este objetivo de la fuerza para mejorar los parámetros fisiológicos, eh, la repercusión de la alimentación más la fuerza, ¿cómo han salido esos resultados? Sí, bueno, básicamente yo no me encargo de esa parte. A veces lo han visto nutricionistas y otras veces han quedado de forma espontánea siguiendo la misma dieta que consumían hasta el momento, pero debería ser una dieta hiperproteica. No soy nutricionista, pero debería ser una dieta hiperproteica eh, que asegurara la resíntesis proteica de forma óptima. Y, ¿Y por qué recalco hiperproteica? Porque he escuchado a mis colegas académicos nutricionistas que dicen que las recomendaciones de proteínas en Chile y también a nivel mundial están bajo lo que dice la evidencia científica para el óptimo desarrollo de la masa muscular. Y ahí también ojalá podamos hacer esto del trabajo multidisciplinario, que es súper importante, creo yo, de recalcarlo siempre, trabajar Sí. todos juntos por un muy buen objetivo. Y aquí hay una pregunta un poquito capciosa, ¿eh? Que es la que todos, o todavía hay personas que todavía la tienen. Dice así, ¿la fuerza interfiere en los procesos negativos del crecimiento de las niños? Absolutamente no. No, el entrenamiento programado de la fuerza, hay evidencia científica incluso que muestra que hace estudios longitudinales, he visto, en donde se siguen a quienes desarrollan programas de entrenamiento de fuerza y el crecimiento es normal o mayor versus personas que no desarrollan entrenamiento de fuerza. No hay, la evidencia científica es muy clara y dice que no hay absolutamente ninguna limitación al crecimiento. Eso es un mito. Claro, es importante salir de ese mito. De nuevo es la profe, dice, ¿se debe considerar algún parámetro de IMC o peso para iniciar la sobrecarga en niños obesos? Sí, sí se debe considerar. Por ejemplo, el momento de realizar una plancha totalmente horizontal en un niño sin sobrepeso se puede realizar sin problema una vez que esté preparado para eso. Pero en cambio un niño con obesidad o con sobrepeso se le va a hacer muy difícil sostener la estabilidad pélvica con el sobrepeso en la zona abdominal, por lo cual se hacen adaptaciones en donde los brazos van apoyados en superficies de mayor altura. Por ejemplo, eso le baja la intensidad de la carga del ejercicio y se adapta de otra manera. Para lo que es push-up, igual, rodillas apoyadas y también puede ser con los brazos en superficies un poco más altas o que solamente bajen, que solamente hagan la acción excéntrica y después de un tiempo se van incluyendo ciertas adaptaciones para que puedan poco a poco ir ganando fuerza y perdiendo peso para llegar a sostener su propio peso. Y una pregunta, vámonos un poquito a esto del entrenamiento, ya la fuerza, por ejemplo. ¿Cómo la trabajas en estos niños? Hay muchos medios para trabajar la fuerza, puede ser con máquinas de gimnasio, puede ser con el propio peso corporal si no tengo implementos, puede ser con bandas elásticas, puede ser con resistencias acuáticas, eso básicamente, Como tú decías, depende de lo que tengamos de implemento. claro, hay que Justo adaptarse. pregunto, justo pregunto Dolce P. Fortunato. ¿Qué recomiendas para comenzar con niños? Eh, Como medio de entrenamiento ya directo de la fuerza, y al igual que en personas adultas sedentarias, yo creo que la forma ideal de comenzar es con circuitos en donde se empieza a aprender progresivamente la técnica de los ejercicios. ¿Y por qué circuitos? Porque los grupos musculares se van variando
es, entre comillas, una serie de ejercicios, la fatiga es menor y eso puede hacer que la adherencia sea mayor. Perfecto. ¿Y esas actividades son dinámicas, son un poco más enfocados con la metodología del juego o directamente ejercicios? No, en las experiencias que yo he tenido siempre tratamos de que sean dinámicas, de que sean programas frescos, de que cambien constantemente. O sea, el objetivo principal es mantener la adherencia. Y si para mantener la adherencia hay que ir cambiando los programas sesión a sesión, hay que hacerlo. Una de las recomendaciones del Consenso Internacional de estamentos dedicados al entrenamiento de la fuerza del 2014 recomiendan eso de mantener los programas frescos. ¿Y ahí en esos trabajos de fuerza como específica no incluyen el trabajo aeróbico o lo separan? Yo al menos me he dedicado exclusivamente a la divulgación científica de programas de entrenamiento de fuerza exclusivos. Perfecto. Después dice Cartagena Fontonico. ¿Qué se aconseja para poder valorar la carga interna en niños? En inicios, la percepción subjetiva del esfuerzo. Y la percepción subjetiva del esfuerzo del niño, la niña o el adolescente, y en realidad la percepción subjetiva del esfuerzo del entrenador o entrenadora. Que muchas veces un niño puede estar apenas con una carga y decir que del 1 al 10 para él representa un 3, cuando en realidad está representando un 8 o un 9. Entonces hay que estar atentos ahí. Pero en inicios yo creo que la percepción subjetiva del esfuerzo y después ya porcentajes de una RM de forma directa. ¿Ese RM lo utilizan a qué edad más o menos? Con las poblaciones que yo he trabajado, a partir de los 8 años. Después dice, ¿y qué instrumento utiliza para eso? Instrumento. Que considere más confiable. ¿Instrumento para qué? Para valorar Para valorar la carga interna en niños. No entendí, o sea, ocupamos algún instrumento físico. Esa es la pregunta. O Si le sea, pudiese ocupamos la percepción subjetiva del esfuerzo y el porcentaje de una RM con máquinas de gimnasio y pesos libres. ahí está, lo mismo. Dice, para valorar la carga interna. Ese es el instrumento que quería saber. Ah, ya. Y de una u otra forma, desde tu experiencia, estos programas, ¿cuánto es lo óptimo para el niño entrenarlo? ¿Cuántas veces a la semana? Después de, no sé, de cuándo, por ejemplo. ¿Cuándo es bueno para ti? Se recomienda de 2 a 3 veces por semana. Perfecto. Según lo que he leído de la evidencia científica, la NSCA, por ejemplo, Comité Olímpico Internacional, 2 a 3 veces por semana. ¿Cuánto tiempo tiene que ser esa sesión o clase? Eso va a ser muy relativo, porque va a depender de las pausas de los ejercicios, va a depender de en qué nivel están, si están haciendo circuitos, si están trabajando por serie, pero en general yo sugeriría que los programas de entrenamiento no sobrepasaran de los 50, 40 minutos. En niños pequeños de 6, 8, 10 años. Ya en adolescentes hasta 1 hora podría ser. Son estimaciones que doy yo, no que he leído de evidencia científica, pero encuentro que entrenar más de 1 hora no es necesario. Antonio Garret dice, ese es Felipe Máquina, un saludo. Y después pregunta Cartagena Nico. Me refería a qué instrumento utiliza para valorar la percepción del esfuerzo y si hay alguno más confiable que otro. OmniRes se llama la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, que va del 1 al 10. Y bueno, básicamente el niño representa el 1 al 10% y el 10 al 100%, y ahí el niño dice qué porcentaje en números del 1 al 10 percibe que es esa carga. Perfecto. OmniRes se llama la escala. Justo él había preguntado a Diego. Puso escala de Borg, por se refería a las preguntas de los tipos de medición. No, Borg, OmniRes. Sí. La profesora dice, si tienes que agruparlos para trabajar, ¿lo haces por edad u otro parámetro? En general por edad biológica.
ahora si no se puede y es una actividad escolar más rígida y tiene que ser por curso, hay que adaptarse a que van a haber niños con diferentes edades biológicas, probablemente. Tremendo, dice Brian Huica. Dice, tremendo, profe. Te mando un saludo. Gracias, Brian. Se responde. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones para el trabajo de fuerza en niñas y niños? Recomendaciones generales. Sí. Comenzar primero evaluando de la forma más completa posible. Si tengo la opción de valorar, aparte de la fuerza, de la composición corporal, si puedo evaluar la glicemia, triglicéridos, colesterol, presión arterial, variables fisiológicas. Es muy bueno porque son insumos que después de terminar un programa de entrenamiento de la fuerza, vale la pena y es muy enriquecedor tener esos otros insumos. Porque como decía, a veces no hay disminuciones de peso, pero sí hay disminuciones, sí hay aumentos de masa magra o a veces ni siquiera hay aumento de masa magra y hay disminuciones de presión arterial. Entonces es mucho más enriquecedor. Yo diría que es como si tengo que gastar 2 o 3 sesiones solamente en evaluar, yo lo haría porque vale la pena. Otras recomendaciones, como ya he dicho, yo creo que al principio trabajar en circuitos y hacer adaptaciones biomecánicas a los ejercicios, considerando principalmente el exceso de tejido adiposo, que va a implicar una carga adicional y que si yo llevo a un niño con obesidad a hacer un push-up y digo que todos tienen que hacer 10 push-ups y él hace uno, lo más probable es que ese niño disminuya su motivación o hasta deje de asistir al programa de entrenamiento. Estar constantemente supervisados son cosas que ya hemos dicho en realidad, pero hacemos un resumen. Estar constantemente supervisados por el profesional de la actividad física, eh, informar a los padres qué se está haciendo con sus hijos, mantener los programas de frescos siempre, incluir dinámicas de calentamiento, que el calentamiento al menos sea dinámico y que pueda hacer con juegos. Y eso básicamente no, no sé qué más puede ser. Hay una pregunta de nuevo de Cartagena, Nico, que dice, un entrenamiento de fuerza máxima en niños, ¿en qué se diferencia del de un adulto? La verdad es que no tiene mayores diferencias. O sea, la actividad neuromuscular se incrementa significativamente y los niveles de fuerza van aumentando significativamente. No he leído evidencia científica respecto a diferencia en porcentaje de incremento de la fuerza máxima entre un adolescente y un adulto, pero hasta donde sé no hay mayores diferencias. Sí en el desarrollo de masa muscular de los niños por un tema de desarrollo hormonal, pero de fuerza propiamente tal yo no lo he leído. La profe Vane pregunta algo parecido. Dice, ¿las adaptaciones inducidas por el entrenamiento se observan en tiempos similares a los de adultos? Tampoco he leído evidencia de eso, pero por lo que he visto, eh, una percepción mía, yo siento que los niños avanzan más rápido, progresan más rápido, se adaptan mejor. eh, por ejemplo, el ciclo de estiramiento-acostamiento en trabajos pliométricos. Son sensibles neuromuscularmente los niños y niñas. Eh, eso dice la evidencia y en la práctica he visto que sí se adaptan más rápido, pero evidencia específica del porcentaje de adaptación de niños versus adultos tampoco lo he leído. No puedo ser irresponsable y decir que es así, es lo que yo percibo solamente. Perfecto. Marcelo Elías pregunta, hola Felipe, ¿la dinamometría manual en niños está validada para medir fuerza muscular? Después pregunta, ¿hay tablas, referenciales de esto? Sí, sí hay tablas referenciales, las tengo por ahí en una presentación y sí está validado. Hay dinamómetros pediátricos que, que son más pequeños, adaptados a la mano de un niño o una niña y es un método válido para valorar la fuerza isométrica. En realidad, eh, si bien cuasi isométrica, en realidad el marcador de la dinamometría es una valoración de fuerza global del cuerpo. Es como la actividad neuromuscular valora como la fuerza global. Es como el IMC, pero en fuerza. Una estimación general.
¿tú la fuerza la has evaluado simplemente en programas de actividad o la has... La pregunta que tenía en mente es, ¿tú has visto estos programas de fuerza que son con protocolos establecidos de que ustedes formaron esos protocolos? ¿De qué, perdón? La fuerza, estos programas de fuerza que han realizado ustedes con sus programas, ¿son programas que han creado ustedes? O sea, perdón, protocolos que han creado ustedes. Hemos adaptado de otros protocolos. Por ejemplo, hay un estudio de la JSCR de Heidelberg, donde realiza ejercicios con niños de fuerza y potencia con el peso corporal. De ahí sacamos estos ejercicios y los otros los vamos adaptando según la implementación que tenemos. Perfecto. Porque Chile todavía no se ha creado un protocolo de trabajo como NSSA. No, de hecho la NSCA tiene un protocolo en porcentajes de una RM como bien preciso para niños y niñas obesas y niños obesos. Tiene una tabla en donde sale introductorio, novicio y avanzado. Y para cada uno tiene series, porcentaje de una RM, pausa de descanso, muy protocolizado. Pero yo al menos no he usado ese porque no hemos tenido la implementación en las investigaciones que yo he realizado. O sea, en muy pocas que han sido más que nada para respuestas agudas. Pero igual es bueno tener esos programas porque nos ayudarían a todos, de hecho, para trabajar con niños. Exacto. Porque son la población chilena. Yo tengo todo eso, aprovecho de hacer difusión, si me lo permites. En Además, febrero aproximadamente vamos a tener un libro de entrenamiento de la fuerza con aplicaciones a la prevención de lesiones, rendimiento físico deportivo, fitness, salud y nutrición. Y en ese libro aparecen muchos protocolos de ejercicio de fuerza para niños y adolescentes deportistas y para niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. perfecto, perfecto. Así que en febrero, todo atento. En febrero, marzo, por ahí va a estar saliendo. Ya estamos trabajando con todo, con un equipo internacional bien completo del área. Perfecto. Aquí Connie pregunta, ¿a qué edad es recomendable comenzar a entrenar la fuerza en niños? Bueno, como mencionaba, hay evidencia científica de que se entrenaba hasta en niños de 4 años con cáncer. Podría ser, que en realidad puede ser a cualquier edad, pero si ya se trata de programas formales, yo creo que a partir de la, de la educación primaria puede ser. Aunque en realidad en la educación preescolar también se pueden desarrollar ejercicios de fuerza, sin sobrecarga a lo mejor, pero sí se pueden desarrollar. Yo creo que a toda edad es cosa de adaptar la carga de entrenamiento, que sea un profesional formado y no habrían inconvenientes en ninguna edad para aplicar ejercicios de fuerza. Eso es lo otro que ojalá lo conversamos ahora, que diferenciar en colocar un peso sobre el peso que ya trae a lo mejor un niño obeso o sería recomendado trabajarlo con el propio peso del cuerpo. ¿Cómo, perdón, si sería recomendable trabajar con sobrecarga en obesos? En obesos o con el propio peso del cuerpo. Yo creo que de las dos hay ejercicios en que va a ser mejor el propio peso del cuerpo y otros en que va a ser mejor con sobrecargas, como el ejemplo que da de push-up, Claro. en que un niño no puede realizar un push-up, pero sí puede realizar press banca con sobrecarga. Claro, pero ahí sería, por ejemplo, con el propio peso del cuerpo, una sentadilla. Claro, ¿sí? Dependiendo de la necesidad. Ahí habría que ver qué se le hace más fácil, si hacer una sentadilla o hacer, por ejemplo, un ejercicio en una prensa. Claro. Y de otra forma, dentro de tus trabajos, ¿tú solamente has trabajado a nivel país o en programas en el sur? No, en el sur, Valdivia principalmente. Leí la obesidad y el sobrepeso es mayor que en otras Eh, partes del mundo. la verdad es que no sé cómo están las estadísticas a nivel nacional. No recuerdo, me perdí ya. Muy bien. Pero sí hay harta obesidad. Pues dice aquí Boomerang Gallardo, un crack, don Alfonso Felipe Abad Código. Mando un saludo, por favor. Boomerang Gallardo, debe ser conocido tuyo, un crack. Sí, un ex alumno y ahora colega. Ah, perfecto.
Por mientras podría contarle algo de la importancia de la masa muscular en personas con sobrepeso y obesidad. Perfecto. Es algo que no, es algo que no se considera mucho. En Chile se hizo un estudio en el INTA, en donde se reclutaron adolescentes normopesos y con obesidad. Y se evidenciaban diferencias significativas entre los obesos, entre las personas con obesidad que tenían baja masa muscular y las personas con obesidad que tenían masa muscular normal. Las personas obesas con baja masa muscular tenían mayor presión arterial, mayor cantidad de triglicéridos y mayor índice de resistencia a la insulina. En cambio, los sujetos con masa muscular normal, a pesar de ser obesos, tenían menor presión arterial, menor cantidad de triglicéridos y menor índice de resistencia a la insulina. Entonces, ese es un motivo, hablando de variables cardiometabólicas, por las cuales no solo es importante enfocarse en la grasa, sino que también en la masa muscular. Perfecto, porque eso es lo que hablan hoy en día, el obeso metabólicamente sano. Claro, la obesidad sarcopénica que se dice ahora, no sé si un obeso puede estar sano al 100%, yo creo que no. Hay muchas dimensiones que no, pero sí hay que atacar la masa muscular porque la idea no es disminuir masa grasa a la vez que se disminuye masa muscular. La idea es al menos mantener la masa muscular y lo ideal es incrementarla. Aquí dice Gaby Fernández, persona grande, ¿la planificación se podría hacer igual que la de un adulto? Depende del plazo de la planificación. Yo creo que si hablamos de planificación a corto plazo, sí pueden haber progresiones en que los niños a lo mejor se adaptan más rápido y tienen que progresar un poco antes, pero no creo que existan diferencias significativas. Y a largo plazo sí hay diferencias por el desarrollo. El desarrollo biológico de niños, niñas, adolescentes, hasta llegar a la etapa adulta también por su perfil psicológico. Hay adaptaciones que se deben hacer a los ejercicios y también a la progresión de las cargas de entrenamiento a lo largo del tiempo. Y también es importante ver para qué se está entrenando. O sea, la planificación es muy compleja porque primero tengo que ver para qué estoy entrenando, para ganar fuerza, para disminuir presión arterial, para disminuir grasa, para ganar masa muscular, para sentirme mejor con mi cuerpo. Entonces, va a variar mucho eso de la planificación. Y en tú hablaste recién que tomaste RM a las niñas y niños, pero con respecto a si está creciendo, ¿podría haber una interferencia en esta evaluación? No, la verdad es que la evidencia científica dice que el someter al cuerpo a realizar una vez la máxima fuerza que puede realizar no tiene limitaciones osteomusculares, a menos que exista una lesión de base. Después dice Cartagena Nico, dice, pero cuando se tiene un porcentaje de musculatura normal, siempre habrá un menor porcentaje de grasa. Me refiero en relación a la composición corporal. La persona, me refiero si se entrena para disminuir grasa. No entendí mucho, ¿me lo podría repetir? Que no alcanzo a leerlo ya. No, acá lo alcanzo a leer. La planificación a corto plazo varía por la edad de la persona. No, arriba, la primera, la de Cartagena Nico. Cuando se tiene un porcentaje de musculatura normal, ¿siempre habrá un menor porcentaje de grasa? Si se valora la composición corporal en términos relativos, sí, pero si se valora en términos absolutos, no siempre. Dice Conejo, la planificación a corto plazo varía por la edad de la persona con sobrepeso. Me refiero si se entrena para disminuir el porcentaje de grasa. Sí, varía principalmente por la edad, idealmente la edad biológica y en qué etapa se encuentra. Probablemente va a variar mucho la planificación y va a tener muchos cambios si es alguien que empieza a entrenar a los 10 años, porque empieza como niño, rápidamente va a pasar a la pubertad, después a la adolescencia. Entonces los cambios en las cargas de entrenamiento van a ser considerables y a lo largo del largo plazo, valga la redundancia. ¿Cada cuánto más o menos tú recomiendas evaluar en esos casos? ¿O en esa tiempo o edad? Es relativo porque igual va a depender según la planificación, pero yo creo que evaluar 1 o 2 veces al mes
estaría bien. Gaby Fernández dice que Oka, muchas gracias, que está claro. Y Conejo00 dice Oka, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos llegando a los... También se asocia el entrenamiento de fuerza a síntomas depresivos y a rendimiento cognitivo. Los síntomas depresivos son mayores a medida que disminuye la fuerza de presión manual, por ejemplo. Es algo que no es muy comentado habitualmente. Importante que la obesidad son múltiples factores que la afectan y importante la parte psicológica en los niños. Exacto. Ya, Felipe, muy interesante, es muy entretenida esta conversación. Te quiero dar las gracias a nombre de Grupo Physics yo creo que de parte mía estaremos hablando en otro momento, yo creo, de un tema parecido a la fuerza. Ya, pues. Y agradecido. Ah, ¿verdad que tenemos el otro lunes? Efectivamente. Ya, me parece muy bien. Un saludo a todos. Dice, gracias Felipe por compartir tu experiencia, el entrenador Cristian. Gracias. De nada, de nada. Gracias a ti, Felipe, por la invitación. Gracias a ti por la exposición y a todos los que están dando las gracias, a Connie, a Cartagena Nico, que nos escucharon. Así que nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un saludo y nos vemos. Perfecto. Nos vemos. Chau, chau, que estén bien. Chao.